Sejam todos muito bem-vindos à nossa parte 3 da série de webinars de análise de lubrificantes. Eu sou Isaac Lacerda, da Vitec Consultoria, e juntamente com a Atento nós estamos promovendo essa série de webinars para falar um pouquinho sobre análise de lubrificantes, a teoria básica, depois a gente falou um pouquinho sobre aplicações em redutores e sistemas de lubrificação na parte 2, e agora na parte 3 a gente vai falar um pouquinho sobre turbomáquinas. De início, eu queria deixar um convite para vocês aqui, para vocês nos seguirem nas redes sociais. Tanto a Atento quanto a Vitec, nós temos no LinkedIn, nós estamos presentes lá com uma página no LinkedIn. Vocês podem entrar em contato conosco, vocês podem também ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai promover durante esse período de quarentena e pós-quarentena também. Então, todos os nossos webinars, todos os artigos técnicos, posts técnicos, dicas da semana, nós vamos postar lá. Então, siga-nos para que vocês fiquem por dentro de todas essas atividades que a gente vai promover durante esse período de quarentena e pós-quarentena. Nós também temos um canal no YouTube, Vitec Consultoria. Nesse canal estão disponíveis todos os vídeos gravados dos webinars. Os webinars que a gente promoveu, eles estão na íntegra no YouTube. Então, se você perdeu a parte 1, parte 2 desse webinar, ou de outros webinars, de outras tecnologias que nós estamos promovendo, entre lá no Vitec Consultoria, no nosso canal do YouTube, ou no LinkedIn da Vitec também, que os posts vão estar lá, que você vai conseguir assistir todos os webinars que nós já tivemos. Inclusive, este webinar vai ser logo hoje, no final da tarde, ou no máximo amanhã pela manhã, já vai estar disponível também para que vocês vejam na íntegra lá no YouTube e no LinkedIn. A gente atualizou nossa agenda de webinars para maio e junho. Então, hoje, dia 12 de maio, a gente vai ter a nossa parte 3 da análise de lubrificantes com o Guilherme Miró, da Atento. Amanhã, dia 13 de maio, a gente vai ter a nossa última parte também do webinar de análise de motores elétricos com o Herbert Libreiros, da PDMA. Novidades para o mês de maio. Dia 19 de maio, a gente vai ter um webinar específico, na verdade, abrangendo mais a área de manutenção. Vamos falar um pouquinho sobre manutenção prescritiva Indústria 4.0 com o Júlio Nassif. Então, um nome de peso para falar para a gente aí sobre manutenção. No dia 27 de maio, a gente vai falar um pouquinho sobre nossa tecnologia Motion Amplification 3.0, que é a tecnologia de visualização de movimentos, de análise e medição de vibração através de filmagens. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia e de várias novidades que foram incluídas nesse pacote 3.0, que está extremamente interessante, a tecnologia que já chamava muita atenção antes, e agora com esses novos recursos, ficou ainda melhor. E no dia 4 de junho, nós vamos ter uma palestra especial de manutenção e operação, pilares da gestão de ativos, com o Allan Kardec da Abraman, outro nome de peso na área de manutenção, para falar com a gente sobre a gestão de ativos e a participação da manutenção, do departamento de manutenção e do departamento de operação dentro da gestão de ativos, qual o papel deles, o papel central que eles desempenham na gestão de ativos. Então, para se inscrever em qualquer um desses webinars, você pode achar o link na nossa página do LinkedIn, ou se você entrar em contato conosco também, a gente pode mandar o link para vocês. Logo, logo a gente vai estar mandando um e-mail para todo mundo que está inscrito nos webinars, com o link para poder fazer inscrição em qualquer um desses webinars que a gente tem para frente. E fique ligado que a nossa agenda está atualizando. Então, a agenda de maio foi fechada, a gente já abriu a de junho e vamos trazer sempre novidades para vocês. Especificamente hoje, a gente vai falar, então, na parte 3 da nossa série, para fechar nossa série de análise de lubrificantes, a gente vai falar sobre a implantação de sistemas de monitoramento de lubrificantes em turbinas a gás. Então, a gente vai falar quais são os desafios, quais são os maiores problemas que a gente tem em turbinas a gás, os sistemas que a gente analisa. Então, apesar de ser turbina a gás, são vários sistemas que são comuns para outras máquinas também. Então, é interessante, para quem não trabalha diretamente com turbina a gás, vai ser interessante que vocês vão poder ter contato com outros sistemas dentro da turbina a gás que aparecem em equipamentos diversos. Hoje, com a gente, para falar um pouquinho sobre a turbina a gás, vai estar o Guilherme Miró, doutor Guilherme Miró, né? Que falou com a gente na parte 1, falou para a gente aqui na parte 1, e volta agora na parte 3 para compartilhar um pouquinho de conhecimento também com a gente sobre turbinas a gás. Antes de passar a palavra para o Guilherme, eu só queria mais uma vez lembrar vocês que a sessão de perguntas ela fica aberta durante todo o webinar, então, por favor, envie sua pergunta para nós.
mesmo que a gente não tenha tempo de conseguir responder ela online, a gente vai mandar a resposta para vocês por e-mail depois, então não deixe de fazer sua pergunta, que isso vai ajudar bastante a gente aqui a orientar nossas palestras, o que a gente vai falar e o que a gente vai falar nos próximos webinars. Então, por favor, faça sua pergunta, fique à vontade para perguntar. E nesse webinar, assim como nos anteriores, a gente vai usar uma ferramenta que é, na verdade, a gente fazendo uma pergunta para vocês. Então, em determinado ponto da apresentação, o Guilherme vai parar, vai mostrar essa tela com vocês com um código, com uma pergunta para ser respondida e vocês interagirem com a gente durante o webinar. Então, para vocês interagirem com a gente, basta entrar no site www.mente.com, tanto no seu smartphone quanto no seu computador, basta digitar www.mente.com e inserir um código que ele vai mostrar para vocês durante a apresentação. Quando você insere esse código, você já é direcionado diretamente para a pergunta, você responde sua pergunta e a gente vai consultar os resultados ao vivo aqui durante o webinar, ok? Então, eu conto com a participação de vocês nas perguntas também para que a gente possa transformar esse webinar num webinar mais interativo possível. Então, eu passo a palavra para o Guilherme. Guilherme, por favor. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado a todo el mundo que ha asistido. Empezamos con el webinar. Bueno, muchísimas gracias por asistir una vez más. Gracias por la confianza tanto a Vitec como a los asistentes del webinar. Y hoy vamos a comentar la implantación de sistemas de monitorización de lubricantes y especialmente centrados en el tema de turbomaquinaria y turbinas a gas. Voy a hablar muy brevemente de la empresa. Simplemente por recordar, somos una empresa situada en el País Vasco, en España, que nos dedicamos al desarrollo de tecnología para monitorización de fluidos y activos. Entonces, tenemos 15 años de desarrollo de la tecnología, diferentes patentes y productos que nos permiten monitorizar la máquina y mejorar el mantenimiento y la fiabilidad de estas. No solo ofrecemos productos, sino que también ofrecemos un servicio de I+D muy potente. Tenemos una serie de ingenieros de I+D en nuestro centro de investigación asociado que nos permite investigar en diferentes áreas, no solo de desarrollo de productos, sino también de tribología y de ciencia de datos, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Me ha gustado que el tema del mantenimiento prescriptivo de Industria 4.0 sea un elemento interesante porque hoy vamos a hablar de cómo se implementa eso en la vida real. Y luego, por último, la parte de servicios. Ofrecemos servicios tanto de formación como estos webinars, monitorización remota, análisis de laboratorio, un poco esos servicios combinados. Somos una empresa pequeña, pero con un gran apoyo mundial. Tenemos partners en todo el cono sur y en concreto, sobre todo en Brasil. Vitec es uno de nuestros partners, pero bueno, tenemos servicio en casi todos los continentes. Y bueno, algunos de nuestros clientes de diferentes sectores: automoción, energía. Energía, hoy es un día que vamos a hablar de energía. General Electric, Iberdrola, Vattenfall y demás. Entonces, simplemente por resumir, ¿qué hacemos cuando sensorizamos una máquina? Pues empezamos a ver en tiempo real los datos que se obtienen en la máquina, ¿no? O sea, en nuestro caso, mediante tecnología óptica, extraemos información útil sobre el aceite, sobre su contaminación, sobre su degradación, y esta información la entregamos al cliente de una manera que él sea capaz de entenderla y de que que pueda extraer valor de ella. Entonces, la tecnología, como decía, ¿no? Hablamos la semana pasada de tecnología óptica y de estos algoritmos avanzados basados en tribología, y hoy vamos a hablar de la integración y de la conectividad. Entonces, ¿cómo se integra el sensor? Por traer un poco el webinar de la semana pasada, estos son algunos ejemplos de cómo se integra la tecnología en gearboxes y en sistemas hidráulicos, ¿no? Son sistemas los cuales son sencillos de integrar, simplemente se realiza un bypass hidráulico, como se puede ver en este ejemplo o en este ejemplo, donde el bypass hidráulico se obtiene de un punto que haya presión o no y se retorna al tanque
y el sensor a continuación es conectado a la electricidad y ya empieza a tomar datos. La parte de comunicaciones puede ser resuelta mediante ahora lo veremos, mediante un módem inalámbrico o mediante conexiones a la señal de planta. Por ejemplo, una plataforma Profinet, una conexión vía RS485 o un sistema de adquisición de datos. Cada sistema tiene su propuesta, ¿no? Entonces, esta de la izquierda sería un sistema hidráulico general para una industria de automoción. Y los ejemplos de la derecha son reductoras en aerogeneración, en turbinas eólicas. Si hablamos de turbinas a gas tienen diferentes situaciones, por ejemplo, altas temperaturas de lubricante, atmósfera ATEX o IEX en algunos casos. Entonces, todas estas situaciones se pueden solucionar. En este caso, nosotros tenemos monitorizar tanto la turbina de manera general, como podría ser en este caso, donde se observa la monitorización de un skid del V de una turbina de gas, una Frame 9 de General Electric, por otro lado, monitorizar elementos individuales como rodamientos de generador eléctrico, embragues o sistemas de arranque y parada, como podría ser este caso de la izquierda, o este sistema con bombas y controles que se implementó para unos rodamientos de generador eléctrico. Entonces, todas estas implementaciones están realizadas y pueden dar soporte a la implementación de nuevas, pero como se puede ver, la instalación es bien sencilla, es un bypass hidráulico, la alimentación eléctrica y la de comunicaciones. ¿Por qué las comunicaciones son importantes? Porque estamos yendo hacia la digitalización. ¿Por qué la digitalización es importante, ¿no?, para el mantenimiento? Porque el condition monitoring tradicional, este dibujo es un mal ejemplo, ¿no?, de cómo se aplica el condition monitoring o cómo se mantienen las máquinas antes. Es un mantenimiento muy poco linkado con las bases de la industria 4.0. No está conectado, no está automatizado, no está integrado, ni se pueden utilizar los datos con ellos. Entonces, el mantenimiento debe acompañar la evolución de la industria 4.0 hacia esta generación de datos y extracción de datos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Mediante la generación e interpretación de los datos. Para ello, los sensores, en general, deben de ser capaces de conectarse a cualquier sistema que haya en la planta. Por ejemplo, un sistema Wi-Fi wireless vía teléfono o vía Wi-Fi con la nube para subirlo a un banco de datos y que llegue a un centro de control remoto, integrar sensores en una red de una planta para que se pueda ver en el centro de control de la propia turbina de gas, incluso integrarlo en un Condition Monitoring System para juntar análisis de vibraciones con análisis de datos de aceite. Toda esta información que se extrae de los sensores debe ser rápidamente y eficientemente integrada en los elementos de decisión del equipo de mantenimiento. Por ejemplo, además de integrar, debemos de ser capaces de visualizarlos y que sean entendibles. Entonces, todo el desarrollo de dashboards y plataformas es interesante a la hora de monitorizar. En concreto, aquí podemos ver un ejemplo de una plataforma basada en la nube de un cliente para el sector minero, donde pues vemos toda la potencialidad que puede tener la plataforma. Series temporales, códigos de color indicando problemas o situaciones, máximos y mínimos, relojes comparadores, imágenes en tiempo real. Todo esto se permite interpretar mucho mejor los datos y tener esa información en tiempo real, ¿no?, y extraer información en concreto. Otro tipo de plataformas, por ejemplo, esta es una plataforma basada en la web también, donde puedes elegir diferentes sensores y estudiar su comportamiento. Y luego, por ejemplo, está la potencialidad del Business Intelligence o esa data mining, ¿no? En concreto, este es un ejemplo que tenemos con VTEC, donde estamos monitorizando un sistema hidráulico y estamos recogiendo los datos para posteriormente aplicar algoritmos para mejorar el mantenimiento de esta máquina. Otra opción es también la utilización de software local que te permita monitorizar
mediante un ordenador controlar una serie de sensores que te den información. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de nuestro software donde ofrecemos visualizaciones similares a un dashboard de la nube, ¿no? Series temporales, tanto de código ISO como de partículas y burbujas, semáforos visuales de alarmas relacionados con diferentes problemas que te pueden dar información sobre el estado de la máquina, porcentajes, indicadores de reloj, etcétera, ¿no? Luego la posibilidad, evidentemente, de generar reports automáticos para extraer esa información y presentarla de una manera más visible o compartirla, etcétera. Soluciones técnicas más complejas, por ejemplo, esto es Industria 4.0 en el campo. Esto es una aplicación en una turbina de gas de unos 30 megavatios, en la cual se monitorizaron 5 puntos, los cuales pues, se encontraban en un área de unos 400 metros cuadrados o similar. Entonces, pues se instalaron los 5 sensores, 2 en un armario con señales de control, uno en una caja a la intemperie, 2 en una caja a la intemperie, 3, uno en una habitación cerrada y se conectaron todos mediante Ethernet a una caja central de potencia y comunicaciones. Y esta caja central se llevaba un ordenador que había en la sala de control, que era un servidor o PCUA, y este subía la información a la nube y los datos era posible almacenarlos, en este caso era Azure, y visualizarlos en tiempo real en la nube. Luego, otra aplicación muy clásica muy clásica, diría, clásica no es la palabra, ¿no? Pero muy típica para aplicaciones de monitorización remota es el tema del uso de comunicaciones remotas vía telefónicas o incluso otro tipo como LoRaWAN o NB-IoT, o sea, diferentes protocolos de comunicación de larga distancia. Entonces, con estos sistemas somos capaces de instalar el sensor sin necesidad de cablear nada más que la alimentación, que es algo más sencillo de obtener, y esto te permite conectarlo a la nube y rápidamente obtener los datos en cualquier parte, ¿no? En concreto, esto podría ser un sensor en medio de Brasil y esto podría ser nuestra oficina en España o la oficina de Vitec o donde sea necesario o la oficina propia del cliente. Aquí lo importante, y es un tema recurrente en el tema de la industria 4.0, es la ciberseguridad. Es importante cuando se realizan este tipo de diseños de comunicaciones y tal, tener clara la ciberseguridad y las implicaciones que puede tener. Vale, respecto a la digitalización, nos gustaría hacer una breve encuesta también para ver en qué nivel de madurez de digitalización estamos. Entonces, como bien ha explicado Isaac antes, les pido que utilicen el código 901682, donde hemos planteado ciertas afirmaciones sobre digitalización. En concreto, nos gustaría ver en esta encuesta el nivel de madurez de los clientes con la digitalización en el mantenimiento, ¿no? O en su empresa. Entonces, la primera pregunta que hemos planteado es ninguna. Luego, sensorización de equipamientos, integración de datos digitales, minería de datos y algoritmos de mantenimiento, mantenimiento prescriptivo con Machine Learning y luego desarrollo de gemelos digitales, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría conocer un poco en qué detalle, en qué nivel de digitalización están ustedes en sus instalaciones. E pessoal, eu coloquei para vocês no chat o código para vocês poderem entrar e fazer a votação e o site também para vocês entrarem, que é o www.mente.com. Então é só entrar no site pelo seu smartphone, pelo seu navegador e digitar o código 901682 que você vai ter acesso direto a essa pergunta. Então a primeira pergunta é: que afirmações sobre digitalização você está aplicando em sua empresa? Então, conhecer um pouquinho sobre como é que está o processo de digitalização de vocês na empresa de vocês, ok? Vamos dar alguns minutinhos para algumas pessoas responderem e aí a gente vai para frente.
Da la sensación de que se cumple, ¿no? se cumple con las estadísticas que hay habitualmente sobre Industria 4.0 en el sector industrial. La Industria 4.0 está, por decirlo así, aterrizando. Y para aterrizar de una manera correcta, para tener un buen árbol de donde sacar frutos, por decirlo así, lo más importante es tener unas buenas raíces. Y unas buenas raíces empiezan por obtener datos de interés, datos que puedan ser útiles para luego seguir trabajando sobre datos limpios, ¿no? Muchas veces hablan del tema del dato limpio. O sea, no voy a meter todos mis datos en la estrategia de Machine Learning, sino que lo primero que voy a hacer es ver qué datos necesito, qué datos creo que me pueden aportar valor y luego obtener datos fiables, ¿no? Entonces, toda esta parte que iría con las primeras dos fases de sensorización y de integración de datos digitales, evidentemente hay gente, o sea, hay muchas empresas que se encuentran todavía en estas fases iniciales, que son la creación de raíces para tener un buen crecimiento digital, ¿no? En mantenimiento. Luego, evidentemente, hay gente pues un poquito más avanzada que ya ha empezado con temas de algoritmos, de minería de datos, de incluso veo aquí que alguien ha marcado Machine Learning para automatizar el mantenimiento, etcétera. Y estos son los buenos ejemplos que generarán mayor conocimiento para estas primeras fases y seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, esta es un comportamiento típico, pero bueno, es muy interesante también que lo veamos entre todos. Entonces, bueno, en principio voy a continuar. Vale. Isaac, ¿se ve mi pantalla otra vez? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, entonces vamos a hablar sobre turbinas a gas. Turbinas a gas son una aplicación bastante exigente dentro del sector de la lubricación, básicamente porque son máquinas cuya fiabilidad es muy alta, muy alta, 99,9%, 99,8%, y donde requerimos que la turbina esté funcionando en condiciones óptimas. Y a nivel de lubricación tiene un aspecto muy crítico que es la película de lubricación. Es muy fina y es una máquina que está muy pensada para funcionar de manera continua. Entonces, ¿qué se puede monitorizar en una turbina de gas mediante el aceite? Se puede monitorizar compresor, tanto los journal bearings o cojinetes principales como el cojinete de apoyo o de empuje. Luego, evidentemente, se puede monitorizar lo mismo en la turbina, los diferentes cojinetes. Luego, si hay un sistema de arranque, sea hidráulico o sea mecánico, se puede monitorizar, ya sea una caja de cambios, una caixa de engranajes o un sistema hidráulico de arranque. Y luego, evidentemente, se puede monitorizar, y es el punto más habitual de monitorización, el sistema de acondicionamiento y lubricante, el conditioning system. Todos estos sistemas se pueden monitorizar y cada uno de ellos extrae diferente información. Entonces, si revisamos o si estamos monitorizando los rodamientos son una de las partes más críticas de una turbina de gas, porque están soportando todo el peso del eje, cuando arrancan y paran tiene un sistema específico de levantamiento, o sea, son sistemas muy delicados y las revisiones habitualmente de overhaul incluyen esas revisiones específicas de los cojinetes, o sea, no estamos hablando de un sistema menor. Entonces, ¿qué se puede revisar mediante la monitorización de los rodamientos o de los cojinetes? Monitorización del desgaste de cada rodamiento, monitorización de la desaireación, del nivel de burbujas. Esto es un parámetro importante para turbinas a gas. Evidentemente, si el lubricante no está cumpliendo su función debido a su degradación. Y luego en máquinas que están pensadas para funcionar de manera continua, existe una estrategia de funcionamiento en las turbinas a gas de generación eléctrica que ha, por decirlo así, cambiado completamente su modo de operar y han pasado a funcionar de manera discontinua, de manera peaking, ¿no? Que le llaman en inglés, es decir, arranca y para varias veces en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, toda esta monitorización puede ayudar
a detectar el impacto de las condiciones transitorias. Una segunda parte de monitorización tiene que ver con el sistema de acondicionamiento del lubricante. Se puede monitorizar el nivel de lubricante general para conocer si es necesario aplicar un flushing, aplicar un filling o una renovación de parte del aceite. Evidentemente, se puede monitorizar el nivel de burbujas, por si exceden burbujas en esta parte de impulsión, podemos tener problemas muy graves. Y luego, evidentemente, se puede monitorizar también, y no es menos importante, el sistema de filtración, el desempeño. Hasta ahora el sistema de filtrado solo se podía monitorizar mediante el delta pressure, pero ahora con la tecnología de monitorización de contaje de partículas somos capaces de monitorizar la eficiencia del filtro contando partículas antes y después del filtro mediante los sensores. Y luego, por último, el sistema de partida, el sistema de arranque, en ciertas máquinas tiene mucha problemática debido a al poco uso que tiene, ¿no? Y a la fiabilidad remanente que tiene cuando para. Entonces, estos sistemas pueden ser monitorizados, estén en funcionamiento o no, mediante el análisis de aceite, si es posible, y esto permite pues, evaluar su vida útil y tener en cuenta pues, posibles reemplazos planificados en lugar de evitar un arranque fallido por el fallo de este sistema de partida. Vale. Voy a lanzar otra pregunta en estos sistemas. Ahora vamos a hablar, el código es otro, es 325507, y ahora vamos a lanzar una pregunta sobre los problemas que se encuentran en sus máquinas lubricadas, en concreto en las máquinas de turbinas a gas. Entonces, hay problemáticas muy específicas relacionadas con el particulado, pero hay más específicas, a ver. En concreto, preguntamos también por el barniz. Por ejemplo, barniz es un tema que afecta mucho a turbinas de gas y el barniz es un problema relacionado con el uso de ciertos tipos de aceites con una formulación no diseñada para soportar estos aditivos, contaminación por agua, degradación excesiva, problemas de filtraje y problemas de espumas o desaireación, bollas, ¿no? en concreto. Entonces, la pregunta es el código 325507, donde pueden encontrar esta pregunta y así podemos conocer un poco más en detalle qué problemática han detectado ustedes en su máquina y podemos hablar más en detalle de cada una de ellas. Perfeito, pessoal. Então, o novo código é o 325507. O site é o mesmo, é o www.mente.com. Então, marca para a gente lá quais são os problemas que vocês mais têm em suas turbinas a gás. Evidentemente, contaminación por agua no será un problema muy grande, pero bueno, si hay empresas que tienen turbinas a vapor y tienen contaminación por agua, que lo marquen, ¿no? Que no he puesto aquí turbinas a gas, pero bueno, es turbomaquinaria en general. Si la contaminación por agua puede ser un problema también en su maquinaria turbomaquinaria, por favor, mira, ya, antes lo digo, antes tiene alguien un problema de contaminación por agua. La problemática de degradación del aceite que está apareciendo, contaminación por partículas, evidentemente es un problema y ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero veo que aquí degradación del aceite está apareciendo y realmente es que hay modos de oxidación muy específicos de las turbinas a gas que provocan degradaciones aceleradas del aceite. Por ejemplo, uno de ellos es el spark discharge, ¿no? No sé si es una problemática que tienen ustedes, pero el spark discharge es
descargas de electricidad estática en los tanques de los aceites debido a este calentamiento, a este rozamiento del aceite con los filtros. Se genera electricidad estática y descargan el aceite, se carga de electricidad estática y descargan el tanque. ¿Qué provoca esto? Grandes picos de temperaturas que generan micro productos de degradación, que al final son precursores de la degradación de manera catalítica, ¿no? De una manera que son catalizadores de la degradación. Perfecto, antes éramos 15, voy a esperar a tener 10 o 12 casos y continuamos. Pero bueno, está claro que la contaminación por partículas es el problema principal. Al final, en estas turbinas a gas, muchas veces los sistemas de lubricación son parcialmente abiertos por los sellos de los cojinetes y ingresa mucha cantidad de contaminación, por estos sistemas. Perfecto. Voy a seguir con la presentación y si no, ya lo dejamos para el final. Muy bien, entonces, cuando monitorizamos una turbina a gas, somos capaces de detectar muchísimos detalles, ¿no? Y en concreto, en estos sistemas es donde la digitalización puede aportar más información. En concreto, esto es un ejemplo de una turbina, esto es una General Electric LM2500, donde se monitorizó el retorno general de los cojinetes. Entonces, ¿qué se observó? Por un lado, se observó la severidad de las paradas no planificadas. En la parte inferior tenemos una línea temporal donde se observa la evolución de partículas y en la parte izquierda tenemos el eje de total de partículas de desgaste. Sería una medida de la cantidad de desgaste que tiene la máquina. Lo que se observa es que el comportamiento de la máquina tiene un comportamiento con pocas partículas de desgaste, podemos ver menores de 500, pero llegan momentos donde la generación de partículas se dispara, 1200, 1500, 2000. Si correlacionamos esto con datos de operación, son momentos de parada no planificada, lo que se llama en inglés trip, ¿no? Disparos de turbina. Estos sistemas sufren mucho en una parada no planificada, ¿no? Y de hecho hay sistemas como General Electric que descuentan horas útiles de operación si hay paradas no planificadas, como penalización por estos efectos. Ahora, lo importante es que somos capaces de cuantificar la severidad e incluso hacer una tendencia de estas paradas no planificadas para evaluar su evolución en el tiempo. Pero es que además, si vamos al comportamiento normal, si hacemos un zoom a esta zona de comportamiento normal, lo que podemos ver es que el comportamiento diario del código ISO en esta turbina en concreto presentaba muchísima variación. El desgaste presentaba una variación de 4 y 5 códigos. Aquí es serie temporal y aquí es código ISO, por tanto, cantidad de partículas de diferentes tamaños y pueden ver cómo diariamente el código ISO cambiaba entre 3 y 4 códigos. Eso implica dos cosas. Una es que dependiendo del momento que tomemos la muestra, podemos tener una diferencia entre la toma de muestra y el límite que hayamos marcado, debido a que hay mucha diferencia entre las muestras a pesar de que la máquina está funcionando de manera, por decirlo así, normal. Y por otro lado es que hay una condición de operación que afecta. Igual somos capaces de monitorizar esta condición de operación y minimizarla. Por lo tanto, con la tecnología de monitorización no solo medimos el impacto, sino que podemos mejorar el análisis de tendencias y tomar decisiones en diagnóstico un diagnóstico precoz, ¿no? Un diagnóstico temprano. Entonces, si nosotros llevamos la gráfica que hemos visto sinusoidal, la correlacionamos con condiciones de operación, nos encontramos con un gráfico como el que se ve en la pantalla. En la parte inferior tenemos código ISO 14, es decir, generación de partículas grandes, y en el eje izquierdo tenemos velocidad de giro del generador. Es decir, una condición de operación marca el desgaste de la máquina. En concreto se ve que para una determinada velocidad baja el desgaste es bajo, pero llega un momento que la velocidad de generación de partículas se dispara.
pasamos de un código ISO medio de 9, 10 a un código ISO medio de 13 y 14. Es un aumento sustancial. El estudio de esta información correlacionada, ¿qué nos permite? Generar modelos de normalidad y escenarios probables de operación. Por ejemplo, en base a los datos podríamos generar una zona normal de operación, lo que hemos marcado como zona verde, ¿no?, dentro de los límites, pero luego existen zonas anómalas, zonas anormales que le hemos llamado aquí. Son zonas que están fuera de los límites, pero por tribología presentan un comportamiento seguro, es decir, tenemos velocidades altas pero desgastes bajos. Entonces, bueno, esta zona, si trabajamos en esta zona no es un problema, pero ¿cuál es el problema? Es la otra zona. Esta zona donde se trabaja a velocidad baja y desgastes altos, porque no es el comportamiento normal de la máquina. Entonces, si nosotros vamos evaluando este modelo de normalidad y su evolución en el tiempo, nos permite detectar de manera temprana un fallo y, por lo tanto, planificarlo, tomar acciones para ajustarlo, etc. Otro problema importante que hemos comentado tiene que ver con la degradación excesiva y el tema de los barnices. Entonces, la degradación es un parámetro que en turbinas con la tecnología Oilware se puede medir, es decir, podemos combinar contaminación y degradación de partículas, contaminación por partículas y degradación mediante la misma tecnología. Y en concreto aquí hicimos un estudio con temas de barnices y se observó la influencia de la toma de muestras en el laboratorio. Al llevar la muestra al laboratorio, la muestra cambiaba completamente su comportamiento y ofrecía valores de MPC diferentes que los medidos, por decirlo así, a pie de campo. Y incluso entre dentro de la máquina y fuera, debido a la fotosensibilidad del tipo de aceite, de algún aditivo del aceite. Aquí se puede ver un ejemplo también de cómo la solubilidad de los aditivos, o sea, la solubilidad del aceite cambia con la temperatura. Entonces, podemos ver un aceite con un color muy turbio a baja temperatura y conforme va aumentando la temperatura el aceite va cambiando su comportamiento, ¿no?, porque es capaz de solubilizar más. Entonces, con la degradación y el barniz, lo importante es tener bien clara cómo se va a monitorizar y cuál es el criterio de monitorización, y se puede complementar con monitorización online, por supuesto. Otros parámetros relacionados con la contaminación por partículas, evidentemente, indicadores digitales, es decir, extraer indicadores de fallo. Por ejemplo, en este sistema se implementó un indicador de fallo semanal de generación de partículas, donde se observó que unas de las partículas aumentaban en uno de los sensores concretamente, y esta generación de partículas, siguiendo el circuito hidráulico, estaba relacionado con un fallo en un rodamiento principal de una bomba de impulsión, en este caso. Otro tema que hemos comentado antes, el tema de las paradas, arranques paradas, paradas partidas. Estos eventos se pueden monitorizar para estar seguro de que se están midiendo y que se está comportando la máquina correctamente. En concreto, en esta gráfica podemos ver el comportamiento de un cojinete de turbina de la parte de generador, comportamiento frente a arranques paradas, donde se ve un comportamiento en forma de, por decirlo así, U, generación de partículas inicialmente, luego baja y luego vuelve a subir al final del periodo. Entonces, toda esta evolución nos permite conocer parada a parada cómo está la máquina sin necesidad de abrirla. Otro tema importante está relacionado con la monitorización de los filtros. En concreto, si uno de nuestros clientes implantó un sistema de eficiencia de filtros online, porque si somos capaces de crear un modelo de normalidad de los filtros, somos capaces de conocer en qué estado están estos. En concreto, en esta gráfica de arriba se puede ver la nube de puntos relacionada con el funcionamiento de un filtro. En la parte inferior tenemos el código ISO 4, es decir, cantidad de partículas pequeñas de entrada, y en la barra superior, en la barra izquierda, cantidad de partículas de salida, donde se puede observar que el comportamiento es muy estable a todos los niveles, independientemente del código ISO de entrada. El sistema arroja siempre una banda muy estrecha de partículas de salida. O sea, el sistema de filtración está funcionando bien y la media sería 12, ¿no?, en este caso. Pero, como pueden ver, la variación de códigos ISO dentro de la máquina de entrada al sistema de filtros puede ser muy variable.
Entonces, la evolución de estos puntos en el tiempo pueden ayudar. Incluso si vamos un paso más allá, si aumentamos la eficiencia de filtrado, somos capaces de prolongar la vida útil de las máquinas. En concreto, una mejora de 2 códigos, por ejemplo, si pasamos de un 2118, pasamos a un 1916 en código ISO, que son una disminución de 2 códigos, estaremos hablando de un aumento de un 50% en la vida útil de la máquina, solo mediante una filtración correcta. Entonces, monitorizar la contaminación y el código ISO es interesante por diferentes ámbitos. Luego, en temas de turbinas a vapor, la capacidad de detectar burbujas por parte de la tecnología Tentu nos permite monitorizar la presencia de agua. Y de hecho, en este caso era un caso bastante curioso porque fue una contaminación por agua que el cliente le costó mucho tiempo detectar hasta que instaló la tecnología. Porque era un problema relacionado con el sistema de sellado, el Gland Steam. Es un sistema de sellado que solo funciona mediante cuando la turbina se para o se arranca. Entonces, el cliente tenía el filtro coalescente en línea y cuando la máquina se paraba, no sé si pueden ver la imagen, pero se ven un montón de burbujas de agua ahora mismo. Y luego desaparecían las burbujas. Luego, cuando la máquina volvía a parar, aparecían burbujas cada vez más grandes. Luego la máquina volvía a arrancar y desaparecían. Es decir, el sistema de filtros no estaba funcionando cuando la máquina estaba parada. Y como el cliente solo tomaba la muestra cuando el circuito estaba en marcha, no era capaz de detectar este problema. Entonces, con la monitorización continua del sistema de lubricación, fuimos capaces de avisarle de este problema y de solucionar esta situación que tenía con la contaminación por agua la turbina de vapor. Entonces, los beneficios de la monitorización son varios, ¿no? Y me gustaría más enfocarlo en este cuadro, ¿no? Una es la reducción de riesgo operacional. Si somos capaces de detectar de manera temprana en estos sistemas que necesitan muchísima fiabilidad, somos capaces de reducir mucho los costes y evidentemente aumentar la productividad, mejorar esos porcentajes de fiabilidad que ya son extremos mediante esa aplicación de tecnología. Luego, reducción de costes, no solo en lubricante, ¿no? Mediante una optimización del uso de lubricante, sino también en esa aplicación de detecciones tempranas y cambios de trabajo de major operation a minor operation para mejorar esa reducción de costes. Y por último, y muy relacionado con lo que hemos comentado hoy, esta nueva perspectiva de monitorización online. Las turbinas, por suerte, son uno de los sistemas más sensorizados y los cuales ofrecen más capacidad de monitorizar y de digitalizar toda esta información. Y la correlación con datos de mantenimiento es muy visible y muy importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias vamos a terminar ya con una breve encuesta de satisfacción, como hemos hecho en todos los webinars, para conocer su opinión y luego ya abriremos paso a las preguntas. El código es el mismo de antes, voy a pasar de pregunta para que... Perfecto. Entonces, el código es 325507 y bueno, es un breve cuestionario de satisfacción, lo que hemos preguntado las otras veces. Si es interesante, si lo han entendido y si ha aprendido cosas nuevas. Y bueno, vamos a esperar un par de minutos y continuamos con el webinar. Pessoal, con las preguntas, perdão, Isaac. Muito obrigado. Sem problema, sem problema. Então, pessoal, o código continua o mesmo, 325507, é só uma pesquisa de satisfação que a gente faz no final para entender se o assunto abordado foi realmente interessante para vocês, para a gente poder... e o nível de aprendizado que vocês tiveram aqui foi interessante para que a gente possa sempre melhorar para o futuro, né? Então, nossa intenção é sempre ter webinars melhores para o futuro. Então, para a gente aprender um pouquinho com vocês. Então, por favor, se vocês puderem responder essa última pergunta, vai ser de muita valia para a gente, né? A ver, la pregunta de antes, vale, nos hemos quedado en 10 personas, pero bueno, básicamente la contaminación de partículas parece un problema bastante habitual, entonces espero que con la información que hemos explicado pueda ser útil la información que hemos dado en estos sistemas.
Entonces, bueno, vamos a esperar un poco más. Guilherme, O si quieres, vamos respondiendo preguntas, sí. A ver. Uma pergunta que eu recebo muito por e-mail e algumas pessoas já me fizeram é a respeito de verniz, varnish, em turbinas. É considerado o câncer do óleo, né? O varnish, e ele é muito difícil de se identificar em métodos tradicionais. Existem testes específicos, mas não são tão assertivos. Como podemos, quais parâmetros podemos acompanhar no analisador para poder detectar a presença de verniz? El barniz es un problema químico, es decir, químico y físico a la vez. Es un problema donde ya sea aditivos degradados, productos insolubles que aparecen en el aceite, reaccionan químicamente con el lubricante y generan este varnish o este sludge, incluso llegan a barros, ¿no? Entonces, la situación con el barniz es que a día de hoy no hay una manera única de detectarlo. Incluso hay diferentes opciones a nivel de laboratorio, ¿no? Una es el MPC, hay gente que usa el RPVOT, que es un test de estabilidad de la oxidación. Hay gente que usa Ruler, por ejemplo, también. Pero el barniz requiere de un enfocamiento combinado. Nuestra tecnología ofrece esa monitorización de la degradación y nosotros tenemos realizados estudios en laboratorio donde se observa una correlación entre la degradación del aceite medida con el sensor y por decirlo así, el parámetro MPC en muestras de laboratorio. Pero como hemos demostrado también, el comportamiento en campo no es el mismo que en laboratorio. Entonces, la tecnología online lo que ofrece es una monitorización continua. Entonces, cambios bruscos de degradación evidentemente señalan algún problema con el lubricante, que a lo mejor con una muestra tomada cada 6 meses no te permite detectar esos cambios tan bruscos. Es un añadido, ¿no? Es dentro del pack de seguimiento de barnices, se puede añadir esta monitorización online para esos cambios bruscos de tecnología. También hay algún estudio que habla de que la degradación del aceite, el barniz a veces se presenta como partículas muy, muy pequeñas del ISO 4. Entonces, la monitorización continua del ISO 4 y su comportamiento exponencial puede señalar una presencia de barnices, pero es ciertos tipos de barnices. Al final, como digo, ¿no? El barniz es aún un elemento un poco desconocido, a pesar de que lo sufre muchísimas turbinas a día de hoy. Excelente, muito obrigado. Temos outra pergunta. Voy a cancelar ya, veo que, bueno, muchísimas gracias por sus respuestas, nos ayudan mucho a aprender. Voy a salir y continuamos con las preguntas, ¿vale? Ok. Vale, perfecto. Vale. Vale, Kelvin dice, no ficou moito claro para min o por que posso tener diferentes niveis de contaminación en diferentes puntos de equipamento. Vale, Kelvin, es algo que ocurre bastante. Al final, los puntos de generación de contaminación son unos. Luego, estos puntos de contaminación se mezclan con flujos de aceite de otra parte del sistema. Voy a intentar compartir la pantalla. Disculpa, Isaac, así puedo mostrar el diagrama de lubricación. Por favor. Y así se puede ver de una manera más... A ver, voy a compartir otra vez. Compartir. Vale. A ver, ¿se ve la pantalla correctamente? Sí. Vale, sí. Perfecto. Normalmente, los focos de generación de contaminación en una turbina son los cojinetes. Entonces, toda esta zona de los cojinetes, cada uno tendrá una contaminación, por decirlo así, diferente. Luego, todos estos aceites se juntan en un solo flujo, entonces, al final, la cantidad de partículas por el flujo te va a dar una contaminación diferente, porque al final estás mezclando 4 aceites con 4 contaminaciones diferentes. Esto retorna al tanque y se mezcla con todo lo que hay aquí. Entonces hay una contaminación diferente. Y luego cuando impulsas a través de la bomba, tienes una contaminación que si la bomba está defectuosa puede ser más que la que tengas en el tanque.
y luego al filtrar el aceite está limpio. Entonces toda esta zona se supone que trabaja con aceite limpio. Y por otro lado está el sistema de generación de arranque y parada, que puede tener sus propios problemas. No sé si me he explicado, Isaac, ¿se ha entendido? Sim. Kelvin, se você quiser só confirmar para a gente aqui, por favor, se respondeu sua pergunta, fique à vontade. Então, são vários sistemas diferentes. Então, você tem um sistema central que um retorno que vai receber óleo de várias partes diferentes da máquina, e essas partes sofrem degradações diferentes. Então, por isso que haveria uma degradação diferente em cada um dos pontos. Nosotros, por ejemplo, en turbinas a gas de la serie Frame 9, por ejemplo, hemos realizado instalaciones de hasta 6 sensores. Uno por cojinete, realmente solo de la parte de turbina, es decir, 1, 2, 3 y 4, uno antes y después de filtros, 5 y 6, y luego instalamos uno en la turbina de vapor. Entonces, 6 puntos dieron 6 informaciones parcialmente diferentes, sí. Perfecto. Continuamos con las preguntas. A ver. Vale, no sé si, a ver. No sé si hay más preguntas. Vamos a esperar. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Pessoal, eu queria aproveitar para dar um recado para vocês aqui também. Algumas pessoas solicitaram para a gente um certificado de participação nesses webinars para colocar no currículo, para justificar o tempo que vocês ficaram com a gente aqui. Então, o nosso sistema de webinar, ele registra o e-mail de vocês. Então, se vocês logaram, fizeram o login na hora de fazer a conexão com o nosso webinar, a gente tem um registro do e-mail do usuário de vocês, a gente vai gerar o certificado automaticamente. Então, durante essa semana, a gente vai começar a mandar os certificados para todos aqueles que a gente tem registrado. Se por acaso, até a sexta-feira, você não recebeu um e-mail com certificado e você participou de algum dos nossos webinars, por favor, entre em contato com a gente, que a gente faz o certificado para vocês, ok? Então, temos mais uma pergunta aqui, Guilherme. Sí, Isaac, y es una pregunta muy interesante. Hay turbinas, no hemos entrado en detalle en esa parte, donde el aceite hidráulico y el aceite lubricante están en el mismo reservorio. En concreto, en la serie LM, el sistema hidráulico de control de la turbina es el mismo que el de lubricante, efectivamente. Y luego el sistema hidráulico de arranque puede estar integrado o no, depende del cliente, pero habitualmente está separado. Entonces, la implicación en el control es muy interesante, gracias por la pregunta, es la situación con las servoválvulas y el valve sticking y el problema de las válvulas. Hemos estado hablando de cojinetes, pero las válvulas de control sufren también un proceso muy importante debido a la contaminación, porque cualquier servoválvula con tolerancias dinámicas de funcionamiento muy pequeñas, ya sea 2, 4 micras, cualquier partícula de 4 micras puede bloquearla y dejarla inutilizada y por lo tanto generando un disparo. Entonces, la monitorización de la contaminación, si el circuito hidráulico está afectando a servoválvulas, es aún más importante. Entonces, la monitorización te permite controlar ese tipo de partículas dañinas para tu sistema de control hidráulico. Además, evidentemente, el problema del barniz, que genera el valve sticking, pero en caso de contaminación también es igualmente importante. No sé si he respondido a la pregunta. Então, quem fez a pergunta, se puder dar um ok para a gente, se foi satisfatório ou explicar um pouco mais detalhadamente, fique à vontade. Mas já gostaria de agradecer o Guilherme pela disponibilidade, por estar aqui conosco, dando um pouquinho do seu tempo para compartilhar conhecimento conosco durante toda essa série. Hoje a gente encerra uma série de 3 webinars de análise de lubrificantes, promovidos aí em conjunto da Vitec e Atento. A Atento, ela entrou com todos os profissionais para poder
compartilhar conteúdo com vocês. Então, Guilhermo e Atento, nosso muito obrigado, em nome de toda a Vitec, por compartilhar esse tempo conosco, compartilhar esse conteúdo com a gente. Muito obrigado a vocês por abrir por poder compartir nuestro conocimiento y nuestro know-how con Vitec y con el público de Brasil, que siempre es un placer. Y nada, muchísimas gracias a todos, muito obrigado. Então, a todos os participantes, nosso muito obrigado também por dedicar uma parte do seu dia, uma parte da sua terça-feira, dessas 3 terças-feiras que a gente esteve juntos. Foi um prazer muito grande, nós ficamos muito felizes por estar compartilhando esse momento com vocês. A gente encerra hoje essa fase de análise de lubrificantes. Mais para frente, a gente vai entrar em alguns webinars específicos de lubrificantes, falando sobre temas específicos. Então, meu muito obrigado a todos. A gravação desse webinar na íntegra vai estar disponível hoje ainda no YouTube e no LinkedIn, para vocês poderem revisar, se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouco mais. Essa apresentação que foi utilizada, ela vai ser enviada para o e-mail de todos vocês, então vocês que estão inscritos receberam o link, e por esse mesmo e-mail vocês vão receber também a apresentação, ok? Então, meu muito obrigado a todos, espero revê-los em outros webinars que nós estamos promovendo, e caso vocês tenham alguma pergunta ainda de última hora, pode mandar para a gente aqui que a gente responde para vocês por e-mail, ok? Muito obrigado a todos e até um próximo webinar.